Hola a todos. Bueno, he estado revisando un poco temas nuevos para hacer el podcast y descubro que es que no tengo ni un solo podcast sobre apego. Bueno, creo que uno, el primero. Así que digo, bueno, creo que ha llegado el momento, teniendo en cuenta que todos mis libros tienen la palabra apego por algún sitio, que hable del apego. Así que os voy a hablar hoy de el apego evitativo, del cual soy experto porque probablemente es el que me caracteriza mejor. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y bienvenidos. Bueno, lo primero, explicar un poco qué es el apego. El apego, siempre lo digo, me repito mucho, no es cariño, no es ternura, que también es necesaria si queremos tener un buen apego, sino que el apego es seguridad, es decir, el apego es la estrategia que usamos cuando nos sentimos en una posición de vulnerabilidad, de miedo, de malestar, ¿vale? Y ahí entonces se activa el circuito de apego. Lógicamente el circuito de apego debería activarse siempre en conexión con otras personas que nos den esa seguridad que no podemos lograr por nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando esa seguridad no se adquiere cuando somos pequeños con nuestros cuidadores, con personas cercanas? Que entonces se suele crear lo que conocemos como apego evitativo. Y el apego evitativo no significa necesariamente evitar. Por ejemplo, una persona con una personalidad histriónica va a estar siempre rodeado de gente y va a tener un apego evitativo enorme. Apego evitativo lo que significa es que se protegen creando máscaras a la hora de relacionarse con los demás. Os lo voy a explicar con más detalle. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que cuando Bowlby crea estos conceptos y Mary Ainsworth, su alumna, decide hacer el experimento de la situación del extraño, que es uno de los 5 mejores experimentos de psicología del siglo XX, cogen a niños de un añito, los dejan solo en una habitación y se espera a que la mamá se va y se evalúa cuando la mamá vuelve cómo reacciona el niño. Por lo tanto, cuando estudiamos el apego en niños, no se evalúa qué ocurre cuando la mamá se va, sino cuando la mamá vuelve. Porque cuando la mamá se va, todos los niños reaccionan igual, llorando. Lo que evaluamos es cuando la mamá vuelve, cómo se regula ese niño, si se regula con la mamá bien o no. Y esto nos lleva a otra cosa. Este estudio está hecho para niños de 1 año. Como podéis imaginar, los adultos, si se va nuestra madre de la habitación, lo que normalmente sentimos es consuelo y alivio. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos el apego adulto, no podemos basarlo en las mismas clasificaciones que tenemos de apego infantil, que son 4. Es decir, es extremadamente más complejo. Bueno, ¿qué ocurre entonces con el apego evitativo? Porque ese niño, cuando la mamá vuelve a la habitación, el niño no es capaz de abrazarse a la madre, o cuando la madre la abraza intenta alejarse de ella, intenta irse o no la mira. Bueno, lo que el niño ha aprendido es que el aprendizaje instintivo de buscar a la mamá o al papá, pero en este caso vamos a hablar de la mamá, cuando se encuentre mal, no ha tenido una respuesta positiva. Es decir, a nivel instintivo, el niño busca vincular con los cuidadores, pero lo que ha aprendido es que cuando intenta vincular con los cuidadores, esto no ocurre de la manera que debería, no es agradable y por lo tanto lo que va a hacer es protegerse de volver a sufrir otra vez lo mismo, como alejándose. Aquí dentro de esto ya veremos que tenemos muchísimas estrategias para poder regularse. Por ejemplo, imaginaros que el niño tiene 3, 4 años y tiene la posibilidad de jugar mucho en la calle, o su abuelo vive cerca y se va de la casa, o tiene amiguitos, o pasa mucho tiempo en el cole. Esto va a hacer que el niño realmente pueda alejarse también físicamente de sus cuidadores. Pero ¿qué ocurre cuando yo no me puedo alejar físicamente de mis cuidadores porque estoy siempre con ellos? Mis cuidadores, por ejemplo, son depresivos, o son muy exigentes, o pueden ser muy maltratadores. Tengo que crear estrategias para estar en la cercanía física, pero no estar emocionalmente. Y aquí vamos a tener varias estrategias diferentes. Por ejemplo, una de las estrategias que podemos tener es que el niño se ponga a pasar mucho tiempo con los videojuegos, porque la vinculación, la conexión con sus cuidadores no es adecuada. O el niño puede pasar mucho tiempo leyendo, incluso puede estar leyendo cuando sus padres estén hablando y se le halaga, ¿no? Se le dice, qué niño más bueno, fíjate que no da un ruido, se pone a leer, pero en realidad lo que el niño se está protegiendo de poder hacer o decir algo que pueda suponer un rechazo para sus cuidadores. ¿Cuál es otra fórmula que el niño puede tener para sentir confort con sus cuidadores? Cuidar de ellos. Ser un niño cuidador compulsivo. Cuando yo empecé a estudiar el apego, pensaba que las personas que eran cuidadoras compulsivas
era de apego ansioso porque siempre estaban con los demás, ¿no? Siempre estaban cuidando de otros. Pero leyendo a Crittenden me di cuenta de mi error. El niño cuidador compulsivo está con los demás, pero está con una máscara. Es decir, tiene que hacer algo para sentir que es aceptado. Y por lo tanto, lo que va a predominar en estos niños es la sensación de culpa, de no ser suficiente, y se va a colocar una máscara en la cual la rabia queda inhibida, va a sentir mucha culpa y eso le permite cuidar de sus cuidadores. Esto Crittenden les llama A3 y son estrategias en las cuales siempre estoy con los demás, pero siempre tengo que estar cuidando de los demás. A partir de aquí tenemos un montón de estrategias distintas. Otra estrategia, por ejemplo, sería la de el obediente compulsivo, que lo que va a hacer es estar constantemente haciendo lo que se espera de ellos. Es decir, no va a tomar ninguna decisión, va a hacer lo que se crea que se espera de ellos. Entonces van a ser muy, muy buenos, muy tranquilos, van a ser personas muy estudiosas, nunca van a dar problemas. Y en la adolescencia, pues van a debutar, si son mujeres, muchas veces con anorexia o con conductas muy impulsivas, y si son varones, pues con adicciones o conductas de riesgo. Porque en ningún caso se comportan como ellos quieren, se comportan como esperan de ellos. No tienen una capacidad de generar su propia identidad, porque hacen lo que se le dicen los demás. Cuando llegan a los 20, 22 años van a ser personas en un estado psicológicamente muy, muy, muy malo, porque ellos nunca han aprendido a hacer las cosas por sí mismos, sino que siempre han actuado de la forma que sabía que se esperaba de ellos. Dentro de este grupo, un poco más avanzado, también tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los autosuficientes compulsivos, que son personas que son incapaces de confiar en los demás, no pueden negociar con los demás, no pueden fiarse de los demás, pero cuidado porque no son paranoicos. Esto es lo que ocurre es que de alguna manera tienen que hacerlo todos solos. No es que ellos crean que los demás le van a agredir o le van a atacar, sino que directamente no son capaces de poder negociar, hacer algo con los demás. En estos grupos que he comentado hasta ahora, lo que predomina generalmente es una percepción de culpa. Es lo que en otro podcast llamé los evitativos dependientes. Pero llega un momento en que pueden empezar a desconectarse de la realidad, pueden empezar a transformar la realidad, pueden empezar a negar maltratos evidentes, pueden empezar a desconectarse completamente de sus emociones, y entonces empezamos a entrar ya en apegos que son de apego evitativo, pero que son muy desorganizados. Es decir, apego evitativo muy extremo. Y aquí empezamos a encontrarnos, por ejemplo, a las personas con promiscuidad compulsiva, que son estas personas que tienen muchas relaciones, que pueden ser relaciones sexuales o relaciones sociales, pero que en realidad no buscan la intimidad, no buscan la conexión, lo único que buscan es sentir poder sobre los demás. Esto sería muy característico de las personalidades histriónicas, ¿no? O personas que llegan a un momento en el cual no se vinculan absolutamente con nadie, por ejemplo, como las personas discoides, no le interesan los demás, no le interesa la sexualidad, o como expliqué en otro podcast, con rasgos psicopáticos en los cuales se colocan una máscara de mostrar interés, de mostrar afectación por los demás, pero en realidad no le interesa a los demás lo más mínimo, lo único que le interesa es conseguir sus propios objetivos. Estas personas yo le llamo el grupo de no siento nada, no sienten nada, han desconectado completamente de sus emociones y pueden llegar a crear ideas totalmente delirantes sobre su vida o sobre su infancia. Hay un subtipo que Crittenden llama el yo construido externamente, ¿no? Y es que estas personas se comportan constantemente como observa que los demás hacen o como cree constantemente que se espera de ellos. Yo le llamo un Frankenstein emocional, ¿no? Porque cuando miran dentro no hay nada. Entonces necesitan estar constantemente fingiendo y haciendo lo que cree que los demás esperan de ellos, o lo que llama Crittenden los idealización delirante, que son pacientes que vienen a consulta donde te hablan de que su infancia fue muy buena, de que sus padres fueron muy cariñosos, pero lo que descubrimos al poco tiempo es que ha habido mucho maltrato, incluso ha habido abusos sexuales. Es crear unas figuras de apego imaginaria como benefactoras, como buenas, porque en realidad nunca se tuvo ninguna figura de apego que diera el más mínimo confort. Y un niño no puede sobrevivir si no tiene una imagen de una figura de apego dentro de ella que le haga sentirse bien. Por lo tanto, estas personas hacen una distorsión cognitiva brutal y crean una figura imaginaria. Si os interesa el tema, la película Joker está muy bien, creo que en Sudamérica se llama El Guasón, como la mamá que él idealizaba, la mamá que él creía que le quería mucho, cuando descubre el informe psiquiátrico ve que le pegaba palizas, que el novio
de ella lo abusaba sexualmente, que lo ataban durante días alrededor sin darle de comer y que en realidad era una persona extremadamente maltratadora. Insisto, este grupo final sería de apego desorganizado, pero sería un apego evitativo desorganizado. Sería una forma extrema de apego evitativo, que creo que es una forma mejor de poder entender parte del apego desorganizado. Y no creáis que estas personas se comportan siempre igual, nada más lejos de la realidad. Estas personas, si en un momento determinado las estrategias que siguen no son adecuadas, pueden o bien volverse como más desorganizados todavía, o pueden oscilar hacia otros apegos más ansiosos. Por ejemplo, una persona que sea cuidadora compulsiva y esté con alguien cuidándolo, pero la persona no mejore, puede empezar a sentir muchísima rabia y empezar a agredirlo, por ejemplo, ¿no? O puede ponerse en un papel de víctima, que sería algo más que harían los de apego ansioso. A una persona de promiscuidad compulsiva que necesita tener relaciones pero poniendo distancia emocional, si siente que la otra persona puede abandonarlo, de pronto se pueden dar la vuelta y pasar de hacerle creer a la otra persona que es la persona de su vida, que no puede vivir sin ella, para que vuelva, ¿no? Bien haciéndose la víctima o bien agrediéndola. Pero una vez que la otra persona haya vuelto, entonces otra vez va a volver a las características anteriores de dedicarle poco tiempo, de ignorarla, de marcar distancia emocional, de no vincularse con ella. El tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender. Hay personas que pueden estar en un apego evitativo casi cercano a lo sano, y estas personas, si conocen a una pareja adecuada, sana, que les ayuda a creer en sí mismos, ¿no? A poder regularse no desde lo que hacen, sino de lo que son, pueden mejorar mucho. También una buena terapia donde ellos puedan entender lo que les ocurre y puedan empezar a practicar el autocuidado, porque el cerebro, obviamente, cuando empieza a hacer algo que funcione, pues tiende a repetirlo, ¿no? En casos más graves ya, como expliqué en otro podcast, con personalidad histriónica, esquizoide o psicopática, es muy difícil la cura, porque estas personas se van a proteger del rechazo, se van a proteger de sentirse mal, se van a proteger de cualquier cosa que les pueda hacer daño y por lo tanto van a evitar conectar con sus emociones, conectar con su dolor y por lo tanto no van a poder modificar sus conductas, su comportamiento y van a seguir actuando de la misma manera porque para ellos tiene muchísimas ganancias secundarias. Así que nada, gracias, espero haber subsanado parte del error de no hablar nunca del apego y espero que os resulte tan interesante y apasionante como a mí. Muchas gracias, hasta muy pronto.